El 11 de septiembre de 2001 no solo fue una tragedia humana, fue sobre todo el punto de inflexión que redefinió el mundo en el que vivimos. Ese día, mientras las torres caían en Nueva York, también se levantaban en silencio los cimientos de un orden completamente nuevo. Un estado de vigilancia global, sofisticado, silencioso y cada vez más poderoso. Un aparato que ya no responde únicamente a los gobiernos, sino a una constelación de agencias, corporaciones tecnológicas, alianzas militares y organismos supranacionales que han ido concentrando un nivel de poder que ninguna sociedad libre debería tolerar. El 11S fue el disparador perfecto. El miedo, la urgencia, la sensación de amenaza permanente. Y bajo esa atmósfera, Occidente aprobó leyes y estructuras que jamás renunció. El Patriot Act, las redes de espionaje internacional, el acceso masivo a datos personales, la fusión entre el poder estatal y las Big Tech y la expansión militar en nombre de la seguridad global. Hoy, en 2025, vivimos dentro de ese sistema. Y lo más llamativo es que seguimos hablando de libertad como si la tuviéramos garantizada, como si el estado de vigilancia fuese cosa de otros países, de regímenes autoritarios o de potencias lejanas, como si el problema estuviera siempre afuera y nunca dentro. Pero cuando observamos lo que realmente construyó Occidente en estas 2 décadas, desde la NSA hasta PRISM, desde Echelon hasta Firebase, desde los estrusianos a las nuevas tecnologías de control digital, aparece una realidad incómoda. El modelo occidental se parece cada vez más al que dice combatir. Y si de verdad creemos en la libertad, y si realmente defendemos el liberalismo clásico, es fundamental dejar de repetir narrativas prefabricadas y empezar a mirar lo que ocurre dentro de nuestras propias sociedades. Porque la libertad no se pierde solo cuando un Estado se vuelve autoritario. También se pierde cuando corporaciones, agencias y alianzas supranacionales concentran un poder del que nadie nos protege. Este episodio es una invitación a mirar ese proceso, a recorrer cómo Occidente construyó, ladrillo por ladrillo, su propio estado de vigilancia global, y a entender qué implicancias tiene eso para nosotros, para nuestra privacidad, para nuestra autonomía y para la posibilidad real de vivir en una sociedad verdaderamente libre. Para entender cómo funciona el estado de vigilancia occidental, hay que empezar por su estructura técnica, no por los discursos políticos, no por las narrativas mediáticas, sino por las herramientas concretas que se diseñaron, muchas veces en secreto, durante las últimas décadas. En la cima de esa estructura aparece una sigla que se repite en todos los informes de inteligencia y en todas las filtraciones. La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Una institución que nació en 1952, en pleno inicio de la Guerra Fría, pero que recién se hizo visible para el público décadas después. La NSA no funciona como la CIA. No opera espías en el terreno ni interviene directamente en política exterior. Su función es más profunda y, en cierto sentido, más peligrosa. Interceptar absolutamente todo lo que pueda transformarse en una señal electrónica. Correos, llamadas, mensajes, tráficos en red, satélites, cables submarinos. Si viaja por el aire, si se transmite por un dispositivo, si cruza una red, la NSA puede capturarlo. Es el corazón técnico del sistema, pero no actúa sola. Junto a la NSA está la alianza de inteligencia más poderosa del planeta, los Five Eyes: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 5 países unidos por un pacto que les permite intercambiar información sin límites. La lógica es sencilla y tan efectiva como inquietante. Si tus leyes no te permiten espiar a tus propios ciudadanos, no hay problema. Yo los espío por vos y después te paso toda la información. Ese mecanismo, que sería ilegal puertas adentro, se vuelve completamente legal cuando lo hace un país amigo. Así funciona el sistema. Coopera para esquivar los controles democráticos.
Dentro de esa alianza opera Echelon, la red de espionaje más grande que ha existido. Nació durante la Guerra Fría para interceptar comunicaciones soviéticas, pero se convirtió en un monstruo global. Echelon es una red de estaciones, antenas, satélites y centros de análisis capaces de capturar miles de millones de comunicaciones diarias, correos, faxes, conversaciones telefónicas, transmisiones militares, señales satelitales. Es el modelo original de vigilancia total, una especie de oído planetario que nunca dejó de crecer. Pero el salto definitivo llegó con la revolución digital. Cuando el mundo entero empezó a vivir en la nube, también lo hicieron los servicios de inteligencia. Así nació PRISM, el programa que Edward Snowden reveló en 2013. El programa que le permitió al mundo ver por primera vez cómo funcionaba la vigilancia en la era de Silicon Valley. PRISM es simple de explicar y brutal en sus implicancias. La NSA accede directamente a los servidores de Google, Apple, Microsoft, Yahoo, Facebook y otras grandes plataformas. Obtiene correos, fotos, videos, historiales de búsqueda, ubicaciones, listas de contactos y hasta archivos personales. Las empresas lo niegan públicamente, pero los documentos de Snowden muestran que la puerta estuvo abierta durante años. Todo esto se engloba bajo un concepto técnico, SIGINT, inteligencia de señales. La idea de que toda comunicación humana, militar o informática puede convertirse en información explotable y que quien controla esas señales controla el mundo. Por eso, el estado de vigilancia occidental no es solo interceptación, también es desarrollo tecnológico. Y ahí aparece otra institución clave, DARPA. DARPA es el laboratorio del Pentágono, la agencia que creó ARPANET, precursora de Internet, el GPS, los drones, las interfaces gráficas de usuario, tecnologías biométricas, robots autónomos y proyectos avanzados de inteligencia artificial. Muchas de las herramientas que usamos todos los días nacieron en DARPA y fueron diseñadas originalmente no para simplificar nuestras vidas, sino para mapearlas. El último componente de esta arquitectura es Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel y financiada en sus inicios por la CIA. Palantir no intercepta señales, algo más sofisticado. Integra, cruza y analiza datos provenientes de cientos de fuentes. Es el software que usan gobiernos, policías, ejércitos y bancos para rastrear patrones, reconstruir movimientos, predecir comportamientos y tomar decisiones operativas. Es la capa analítica que convierte la vigilancia en un sistema inteligente. El cerebro que procesa lo que capturan las otras agencias. Cuando uno mira todo este entramado, NSA, 5Ace, Echelon, PRISM, SIGINT, DARPA y Palantir, aparece algo muy claro. No se trata de herramientas aisladas, se trata de un sistema integrado, robusto, global. Un sistema que intercepta, que almacena, que clasifica y que analiza. Y que opera con una profundidad que supera por muchísimo lo que las democracias occidentales están dispuestas a admitir públicamente. Esta es la arquitectura, el armazón técnico del poder, la base sobre la cual se construyó el estado de vigilancia global que hoy condiciona nuestra libertad. Para entender por qué Occidente construyó un estado de vigilancia tan vasto, hay que mirar más allá de la tecnología y entender la ideología que lo sostiene. Las máquinas por sí solas no explican nada. Lo que explica el poder es siempre la idea. Y en este caso, la idea nace en un núcleo muy pequeño pero muy influyente dentro de la academia estadounidense, los straussianos. Discípulos del filósofo Leo Strauss, un pensador germano estadounidense que vio el mundo con una lógica profundamente elitista. Para Strauss, la democracia era un sistema frágil, demasiado ingenuo frente al mal.
Creía que las sociedades libres necesitaban una élite capaz de guiar a la población, aunque eso implicara mentirle, manipularla u ocultarle información. Lo llamaban la mentira noble, engañar por el bien común. Su pensamiento tuvo un impacto enorme en Washington, y de ese caldo intelectual surgió una corriente política que marcaría la política exterior de Estados Unidos durante medio siglo: los neoconservadores o neocons. Los neocons no son conservadores tradicionales, ni liberales clásicos, ni mucho menos libertarios. Son una derecha intervencionista, mesiánica, convencida de que Estados Unidos debe liderar el mundo e intervenir militarmente siempre que lo considere necesario. Su visión combina tres elementos muy claros. 1. La hegemonía global como misión histórica. Estados Unidos no debe ser un país más, debe ser la cabeza del orden mundial. 2. La expansión permanente de la OTAN, incluso hacia territorios que históricamente pertenecieron a la esfera rusa. La expansión se convirtió en dogma. Y 3. La guerra como herramienta de ingeniería social. Para los neocons, la guerra no solo destruye enemigos, también reordenan sociedades, regiones y culturas. Esta corriente dio origen a los grandes arquitectos de la política exterior moderna: Paul Wolfowitz, Richard Perle, Victoria Nuland, Robert Kagan, Elliot Abrams y William Kristol. Los dedos que estuvieron detrás de decisiones como la intervención en Irak, la invasión en Afganistán, la desestabilización de Libia, el financiamiento de grupos armados en Siria, la expansión de la OTAN en Ucrania y el nuevo conflicto con Rusia. Ellos definieron la doctrina. Ellos moldearon la estrategia. Ellos diseñaron el mundo unipolar que Occidente quiso preservar a toda costa. Pero hay algo todavía más importante. Los neocons no solo construyeron una política exterior, también construyeron un marco mental. El marco en el que Occidente siempre tiene razón, en el que Estados Unidos defiende la libertad, en el que los enemigos son siempre otros: China, Rusia, Irán, cualquiera que no acepte la hegemonía. Esa narrativa logra algo fundamental: eximir a Occidente de todos sus propios abusos. Porque si el discurso oficial es que luchamos por la libertad, entonces cualquier modelo, por cuestionable que sea, queda justificado. Incluyendo la vigilancia masiva, las intervenciones encubiertas, los cambios de régimen, la manipulación informativa y la censura bajo el nombre de lucha contra la desinformación. Los straussianos pusieron la filosofía, los neocons pusieron el poder, y la tecnología puso los ojos y oídos del Estado. Ese triángulo, ideología, política y vigilancia, es el que permitió construir la estructura que hoy condiciona la libertad en todo Occidente. Un estado de vigilancia global no se sostiene solo con satélites y algoritmos, se sostiene con una visión del mundo que considera legítimo: controlar, manipular e intervenir en nombre de un bien mayor. Y esa visión, lamentablemente, se volvió hegemónica. Hasta acá vimos la estructura técnica y la ideología que la sostiene. Pero un estado de vigilancia no se completa solo con tecnología. Necesita algo más profundo: herramientas para moldear la conducta humana. Porque vigilar no siempre es suficiente, también hay que dirigir. Por eso el sistema occidental desarrolló mecanismos de control social que operan en 3 niveles: la mente, la reputación y el cuerpo. Primero, la ingeniería social. La ingeniería social es la manipulación sistemática de narrativas para orientar a la opinión pública. Antes se hacía con diarios y televisión. Hoy se hace con algoritmos, redes sociales, ONG, influencers y verificadores. No organiza solo lo que pensamos, sino también qué temas aceptamos discutir. Cada vez que un conflicto estalla, Ucrania, Oriente Medio o la narrativa anti-China, vemos el mismo patrón: una avalancha coordinada de discursos, imágenes y consignas que definen rápidamente quién es el héroe, quién es el villano, qué versiones deben ser aceptadas
y cuáles deben ser ridiculizadas o censuradas. La ingeniería social no busca convencerte, busca reemplazar tu marco mental. Segundo, la neocensura. La censura occidental es distinta a la tradicional. No viene con una firma del Estado ni con un decreto. Viene disfrazada de responsabilidad social, de seguridad sanitaria, de lucha contra la desinformación, de verificación de datos. Es una censura tercerizada, ejecutada por Big Tech, ONGs supuestamente independientes, verificadores que a veces reciben fondos de gobiernos o plataformas privadas que pueden borrar un discurso con un clic. Esta neocensura es más peligrosa que la estatal. No rinde cuentas a nadie, no tiene control democrático y opera bajo la idea de que te cuida de la mentira. Pero al final, la mentira aceptada es siempre la del poder. Tercero, las operaciones de bandera falsa. Las operaciones de bandera falsa son acciones encubiertas diseñadas para que parezca que las hizo otro. Durante décadas, las agencias occidentales las utilizaron para justificar guerras, sanciones y golpes de Estado encubiertos. No hace falta que las reclamemos como verdad absoluta. Alcanza con saber que son un mecanismo histórico recurrente. Cuando una explosión, un sabotaje o un ataque aparece con una narrativa demasiado rápida, demasiado conveniente, demasiado alineada con intereses geopolíticos, la historia nos invita a la prudencia. En la era de la información, la verdad se vuelve una variable geopolítica. Cuarto, el acoso organizado. En un mundo donde todo se registra y todo se monitorea, aparecer como problema ya es una condena. Muchos periodistas y activistas y filtradores viven bajo acoso organizado. Campañas de desprestigio, trolls coordinados, filtración de datos, sabotajes digitales, vigilancia encubierta e intimidación estructurada. Se dice que el acoso organizado es un delirio paranoico, pero cuando uno revisa casos reales, desde los denunciantes de la NSA hasta opositores perseguidos en redes, queda claro que el sistema tiene herramientas para disciplinar a los disidentes sin necesidad de cárcel ni violencia física. El miedo social es más efectivo que la represión explícita. Y finalmente, el control corporal, el ID digital y las monedas digitales. La etapa más avanzada del estado de vigilancia no es leer tus mensajes, sino regular tu identidad y tu dinero. El ID digital integra datos biométricos, historial médico, registros financieros, movimientos geográficos, actividad en redes, puntuación de riesgo. Y cuando se combina con monedas digitales de Banco Central, aparece la herramienta perfecta: dinero programable. Dinero que puede ser bloqueado, pausado, limitado o supervisado en tiempo real. Lo que antes era un instrumento de intercambio se convierte en un mecanismo de control. Ya no se trata de saber qué haces, se trata de poder impedirte hacerlo. Todas estas herramientas, ingeniería social, neocensura, banderas falsas, acoso organizado, ID digital y monedas digitales, son los brazos extendidos del estado de vigilancia occidental. No reemplazan a la tecnología, la complementan. No reemplazan a la ideología, la ejecutan. Son los instrumentos con los que se moldea la opinión pública, se disciplina al disidente y se modela la conducta de sociedades enteras sin necesidad de violencia explícita. Es un control amable, administrativo, higiénico, un control que funciona precisamente porque no parece control. En todo este entramado aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué Occidente habla tanto de China cuando reproduce muchos de los métodos que atribuye exclusivamente a ella? Desde hace años, medios, gobiernos y analistas occidentales repiten el mismo guión. China es el gran enemigo de la libertad, el gran Estado controlador, el modelo totalitario que hay que evitar. Y hay algo cierto en esa afirmación. China es un régimen de control político directo,
donde el Partido Comunista toma decisiones sobre información, cultura, plataformas digitales y donde las libertades políticas son restringidas. Eso es un hecho y no hay que minimizarlo. Pero lo llamativo es que Occidente convirtió ese hecho en una coartada perfecta, en una excusa para no mirar sus propios mecanismos de control, en un relato unidireccional que sirve para justificar expansionismos, políticas de vigilancia, alianzas militares y guerras híbridas. China aparece como enemigo porque es funcional al discurso. El punto incómodo de este siglo XXI es que los métodos de control, aunque distintos, hoy se parecen más de lo que diferían hace 20 años. China ejerce vigilancia estatal abierta. Cámaras, reconocimiento facial, ciberseguridad estricta, supervisión de contenidos. No lo oculta, está en su sistema político. Pero Occidente desarrolló un modelo distinto, más sofisticado y más difícil de identificar. Un modelo de vigilancia tercerizada donde el Estado no censura directamente. Lo hacen corporaciones privadas, plataformas, algoritmos, ONG financiadas, alianzas de inteligencia y estructuras supranacionales. China controla desde el Estado. Occidente controla desde un Estado-corporación que se disfraza de neutralidad tecnológica. En China sabés quién te vigila. En Occidente no sabés si te vigila la NSA, Microsoft, Google, Firebase, Meta, Palantir o un verificador independiente financiado por gobiernos. Esa ambigüedad lo vuelve más aceptable y más peligroso. Y hay un elemento fundamental que casi nunca se discute. China, en lo económico, es el país más capitalista del mundo desde hace 40 años. Mercados gigantescos, inversión privada, apertura comercial, infraestructura, producción, innovación. Y Occidente, paradójicamente, se volvió más controlador en lo político, más intrusivo en lo digital, más homogéneo en lo cultural y más intervencionista en lo financiero. Los roles ideológicos se invirtieron, pero nadie lo reconoce porque el relato debe mantenerse intacto. Los neocons, los straussianos, los think tank transatlánticos, la OTAN y los grandes medios occidentales necesitan un enemigo sistémico para justificar su arquitectura de vigilancia y expansión. Durante décadas ese enemigo fue la Unión Soviética, después el terrorismo, hoy es China. Y junto con China, cualquier país que no se someta a la hegemonía unipolar. Es la lógica del enemigo útil, el adversario perfecto para mantener en marcha la maquinaria del control y de la guerra permanente. Esta dinámica tiene un riesgo enorme. Cuando Occidente demoniza a China por su vigilancia estatal, pero reproduce técnicas similares en su propio territorio, solo que de forma más elegante, más privada o más silenciosa, termina convirtiéndose en un espejo del mismo modelo que critica. El problema no es China ni Occidente. El problema es el poder descontrolado, el poder sin límites, el poder sin contrapesos. Y ahí es donde el liberalismo clásico tiene una voz fundamental que recuperar. Porque la defensa de la libertad no consiste en repetir narrativas geopolíticas, consiste en cuestionar toda forma de vigilancia masiva, venga del Estado, de corporaciones o de alianzas militares. Un liberal digno de esa palabra no se arrodilla ante Pekín ni ante Washington, se arrodilla solo ante el principio moral de la libertad. Hasta ahora vimos la estructura, la ideología y las herramientas del Estado de vigilancia occidental. Pero nada revela mejor su funcionamiento real que los casos concretos, las grietas del sistema. Esos momentos en los que alguien rompió el silencio y pagó un precio altísimo por hacerlo. 1. Edward Snowden, el hombre que rompió el espejo. Snowden tenía 29 años, trabajaba para la NSA y para contratistas privados como Dell y Booz Allen Hamilton. Era un analista técnicamente brillante, formado dentro del sistema y respetado por sus superiores. Pero un día descubrió algo intolerable.
Estados Unidos no estaba espiando solo a terroristas o a gobiernos extranjeros. Estaba espiando a ciudadanos comunes, a aliados, a empresas, a periodistas, a presidentes de países amigos, y lo hacía violando leyes nacionales e internacionales. En 2013 decidió filtrar miles de documentos clasificados. No los vendió, no los negoció, no pidió dinero. Se los entregó a periodistas arriesgando su vida. Gracias a él supimos que PRISM tenía acceso directo a Google, Apple, Microsoft y Facebook. La NSA recopilaba millones de llamadas por día. Las agencias interceptaban cables submarinos de fibra óptica. Five Eyes espiaba masivamente a Europa. La vigilancia no era selectiva, era total. Ron Paul lo definió como un héroe. El establishment lo llamó traidor. Hoy Snowden vive en Rusia, exiliado de su propio país por decir la verdad. 2. Julian Assange. Castigar al mensajero. Assange no es estadounidense. Nunca trabajó para el gobierno. Ni siquiera ingresó ilegalmente a sistemas clasificados. Lo que hizo fue publicar información que otros filtraron. Información que revelaba crímenes de guerra, operaciones encubiertas, torturas, espionaje diplomático y abusos de poder. Wikileaks expuso bombardeos a civiles en Irak y Afganistán, torturas en Guantánamo, espionaje masivo a líderes europeos, operaciones ilegales de la CIA. Por eso lo persiguieron durante más de una década. Condenado sin juicio, aislado, demonizado por los mismos medios que celebraban su trabajo cuando perjudicaba a enemigos de Occidente. En 2024, tras 14 años, finalmente recuperó la libertad y volvió a Australia. Pagó un precio enorme por mostrar cómo el poder opera en las sombras. Assange es el recordatorio vivo de que decir la verdad se volvió un delito, siempre que la verdad comprometa al sistema occidental. 3. Nord Stream, el atentado que nadie quiere investigar. En septiembre de 2022, los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que unían Rusia con Alemania, fueron destruidos por explosiones submarinas. La evidencia era clara, no fue un accidente, fue un sabotaje. ¿Quién lo hizo? Europa no investigó seriamente. Alemania evitó imputar a cualquier país aliado. Y Estados Unidos rechazó todas las acusaciones. Pero apareció Seymour Hersh, premio Pulitzer, uno de los periodistas más respetados de la historia. Según sus fuentes, fue una operación estadounidense con apoyo noruego, diseñada para cortar el vínculo energético entre Alemania y Rusia y asegurar la dependencia europea del gas norteamericano. ¿Es definitivo? No. ¿Es verosímil? Muchísimo. Lo importante es esto. Si un ataque de esa magnitud hubiese sido cometido por Rusia o China, Occidente hubiese pedido sanciones inmediatas. Si lo comete Occidente, el caso se transforma en un misterio sin responsables. Esa es la diferencia entre la narrativa y la realidad. 4. Maidán, ingeniería social y cambio de régimen. En 2014 se produjo el llamado Euromaidán en Ucrania. Las imágenes mostraban protestas espontáneas, pero documentos posteriores revelaron participación activa de ONGs financiadas por Estados Unidos, intervención de diplomáticos occidentales, entrenamiento de grupos paramilitares, una llamada filtrada de Victoria Nuland decidiendo quién debía ser el nuevo gobierno de Ucrania. La caída del presidente Yanukovych no fue solo un movimiento popular, fue una intervención estratégica que alteró el equilibrio regional e inició la escalada que desembocó en el conflicto actual. Occidente lo presentó como una revolución democrática. Para Rusia y gran parte de Eurasia, fue un golpe de Estado organizado externamente. No hace falta tomar partido, basta con entender que las narrativas nunca son neutrales. 5. Cuando la verdad aparece, el sistema reacciona. Snowden fue exiliado. Assange fue encarcelado. Hersh fue demonizado.
Periodistas críticos fueron silenciados. Científicos, profesores y analistas quedaron fuera del círculo mediático. La pregunta es, ¿qué clase de sociedad libre castiga al mensajero y protege al poder? La respuesta incómoda, pero es necesaria para lo que sigue. Después de recorrer este mapa, las agencias, las alianzas, las tecnologías, las ideologías, los casos concretos, aparece una reflexión inevitable. La libertad no se pierde de un día para el otro. No cae bajo una sola dictadura, ni bajo un solo gobierno, ni a manos de un solo enemigo externo. La libertad se erosiona por capas, lentamente, silenciosamente, casi sin que lo notemos. Se erosiona cuando aceptamos que para estar seguros hace falta abrirle la puerta a un estado de vigilancia. Cuando permitimos que corporaciones monopólicas administren nuestras identidades y nuestros datos. Cuando toleramos que think tanks, ONGs independientes o verificadores decidan qué es verdad y qué no. Cuando justificamos intervenciones en nombre de guerras moralmente ambiguas. Cuando demonizamos la disidencia y premiamos la obediencia. La libertad se deteriora cada vez que olvidamos que el poder, todo poder, tiende a expandirse, a centralizarse y a justificarse a sí mismo. Y no importa si ese poder viene del este o del oeste, del Estado o de Silicon Valley, de un Estado nacional o de una alianza supranacional, del comunismo explícito o del neoconservadurismo encubierto. El problema no es China, ni Rusia, ni la OTAN por separado. El problema es el poder sin límites. El poder que vigila sin control, que decide sin transparencia y que actúa sin responsabilidad. El poder que existe más allá de la mirada del ciudadano común. Ese poder no es compatible con el liberalismo clásico, ni con la república, ni con la sociedad abierta. Por eso, si creemos en la libertad, no podemos limitar nuestra crítica a regímenes autoritarios lejanos mientras ignoramos los abusos que ocurren dentro de nuestras propias democracias. La verdadera defensa de la libertad empieza siendo capaces de decir que también Occidente se desvió, que también Occidente adoptó métodos de vigilancia masiva, que también Occidente utiliza la ingeniería social, la censura y la manipulación narrativa. Y ese reconocimiento no es traición, es honestidad intelectual, porque la libertad solo puede prosperar si hay contrapesos, si hay límites, si hay instituciones que impiden que el poder se vuelva absoluto. Y si hay ciudadanos que no aceptan la comunidad del relato único, un país libre no es aquel donde nadie te vigila. Un país libre es aquel donde si alguien lo hace debe rendir cuentas y donde la sociedad tiene los mecanismos para frenarlo. Ese es el aporte que el liberalismo clásico aún tiene para dar. Recordar que el Estado y todo poder, incluso el supranacional, debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Recordar que la libertad no es un regalo de los gobiernos, sino un derecho natural que debemos cuidar con atención permanente. Del 11 de septiembre a 2025, Occidente construyó un estado de vigilancia global. Y es nuestro deber señalarlo, comprenderlo y enfrentarlo con las herramientas de la razón, la crítica y el pensamiento libre. Esa es la tarea intelectual y moral de nuestro tiempo. Y si no la asumimos nosotros, no la asumirá nadie.